dicen una cosa que es súper seria, súper bestia, súper llena de momentos extremos y al final te dicen, pero era broma, ¿eh? Este cómic a mí me ha sentado así. Es como que se ha perdido el sentido divertido de mira qué burradas están pasando, qué barbaridades, vamos a reírnos mucho y demás. Y aquí de pronto es como que todo parece de pronto como que encaja en un contexto mucho más coherente. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la que hoy vamos a cerrar un círculo. Acabamos una trilogía de una de las historias más clásicas de tiempos relativamente recientes en el cómic, prácticamente una parodia del cómic de superhéroes que anda ahí en una fina línea entre la crítica, el humor, el desfase ultraviolento, el rollo plástico de colores y demás, que no es otro que Kick-Ass 3, la supervenganza. Esta vez es más que personal, es ultra personal. Y bueno, como no puede ser de otra forma, tenemos a nuestro personaje blandiendo una suerte de doble arma fálica, lo cual pues podría darnos a entender que tiene algún tipo de mutación que hasta el momento no hemos terminado de comprender. Es una amenaza que también habla mucho, supongo que de, pues yo qué sé, la posadolescencia, o todo este proceso de desarrollo personal. Estoy diciendo tonterías y divagando, lo sé, soy consciente. Una vez más, Mark Millar al guión, John Romita Jr. al dibujo, con la ayuda de Tom Palmer en los acabados y grises, que no me gusta que no lo hayan puesto en la portada, pero está aquí, vamos a hacerle una mención. Y se continúa un poco la historia que hemos estado viendo en los demás tomos. En el primero vimos que era algo así como el nacimiento del hombre, ¿no? El nacimiento del héroe. Este personaje cuya principal característica, su superpoder, era recibir violencia, recibir golpes, sin aburrirse ni sentir absolutamente nada, en parte porque no es capaz de sentir nada. Y bueno, era como la génesis del hombre, ¿no? Aquí nace este personaje, se encuentra con esta chica, Hit Girl, que es algo así como, imaginémonos al Robin de Batman si hubiese sido realmente entrenado desde niño para convertirse en una máquina, vamos, imparable de matar, pues es este personaje que está aquí, Hit Girl. Ella es ninja, ella es paramilitar, ella es el castigador, ella es el ángel de la muerte, ella lo es absolutamente todo. Mata por diversión. Bueno, por justicia, ¿no? No estaría bien decir por diversión, pero bueno. Aquí, en este tercer volumen, que me estoy enrollando mucho, sí que empiezan a notarse algunas divergencias, por lo menos igual yo. Este dibujo particularmente es lo que más me ha gustado de la tercera parte. Me encanta esta imagen, creo que además le quita mucho hierro a lo que ha sido la historia hasta ahora, ¿no? Que ha habido momentos en los cuales perdía, tal vez, igual soy yo, igual es mi percepción, pero perdía un poco, yo creo, este rollo así como tan humorístico que tenía, y había momentos en los que parecía que se ponía incluso un poco dramático, ¿no? Este dibujo en particular, a mí, que se le ve jugando como si fuesen sus figuras de acción y tal, me parece como que nos devuelve un poco al tono inicial, no tan... ¿Cómo decirlo, tío? No tan pesado como fue tomando la historia. Bueno, como os decía, que me he vuelto a ir por las ramas. Yo sí noto unas ciertas divergencias entre esto y las películas, entre este cierre de la trilogía que tienen los cómics y las películas. Ahora veremos un poco por qué, yo os iré diciendo un poco la opinión, ¿no? Bueno, a ver, esto como ya sabéis, mi canal no es un canal de spoiler, salvo en algunos momentos concretos, así que no os voy a contar la historia, os la voy a súper resumir. Decíamos, el volumen 1 de Kick-Ass era el nacimiento del antihéroe, el volumen 2 de Kick-Ass era el desarrollo, por así decirlo, de este, cómo conocía a otra gente relativamente cercana a su búsqueda de la justicia urbana, y cómo estos se iban organizando para salir a las calles, y las venganzas que esto suponía por parte del mundo del crimen, en sus familias, entre sus amigos y demás. Vale, esto es un resumen muy general. Recordemos, Kick-Ass patea culos, es básicamente un niño, se supone que es algo así como una parodia de ese sueño adolescente, o por lo menos no sé quién tiene esos sueños, pero supongo que algunos los hemos tenido, que a base de leer demasiados cómics, pues uno se imaginaba que podía ponerse un traje de spandex, ¿no? Pillar un arma y salir por la noche a patear las cabezas de los criminales, imponer una ley violenta, ¿no? En la ciudad. Spoiler, el mundo no funciona así, pero los cómics pues te lo transmiten. Bien, sobre esa base es sobre la que se construye, como ya lo sabéis, los que la hayáis leído, se construye un poco la narrativa de esta historia. Siempre en un tono bastante cartoon, por así decirlo, bastante de colorines, bastante de violencia tan exagerada que es poco creíble, de tono de parodia hacia los superhéroes, que eso es algo que se agradece mucho. Recuerda a veces, tal vez, a cosas tipo Deadpool, cosas en ese plan. Es ese tipo de cómic que no te puedes tomar en serio, pero que entretiene mucho, en parte porque los personajes son tan sumamente perdedores, son tan sumamente nerds y losers,
que es imposible que no te lo pases bien, porque es que es como que por un lado les acompañas en sus aventuras y por otro lado te ríes de ellos, de lo patéticos que son, ¿no? Una de las secuencias clave de esta historia es que, bueno, ahora sí spoiler, ¿de acuerdo? En Kick-Ass 2, una de las partes estrella del final era que Hit Girl, esta chica que os he dicho que es básicamente la encarnación de la muerte hecha sal infantil, pues acababa en la cárcel por una serie de catastróficas desdichas. Y nada más empezar este cómic se ve que Hit Girl planeó su fuga y les había dado unas indicaciones bastante precisas a sus amigos sobre cómo liberarla. Y ellos, pues nada más empezar la historia, están intentando liberarla y se ve que son tan sumamente losers, tan sumamente perdedores, que directamente se dan cuenta de que no tienen lo que te hace falta para liberarla de la cárcel, a pesar de que tienen todo perfecto, y se olvidan. Lo dejan para mañana, para entendernos. Lo dejan para mañana y deciden que, bueno, que van a seguir adelante con sus vidas, van a seguir luchando contra el crimen, intentando ser, pues, una especie como de copia de los cómics que tanto les gustan, ¿no? Y aquí es donde este cómic pues entra en una especie como de situación que a mí me ha resultado un poco rara. A mí el cierre de la historia me ha resultado un tanto extraño. Bueno, a ver, a nivel técnico estaréis viendo, os enseño un poco ya que estoy. Una vez más, esto está editado por Panini Comics aquí en España. Imagino que será una edición bastante fiel con respecto al, ya sabéis, al trade paperback, al tomo original que se publicó en Estados Unidos. Pero honestamente, ahora, esta es una pequeña parada técnica freak, ¿de acuerdo? Mirad cómo brilla este papel. Escogieron el papel más brillante posible, o sea, imaginaos, no voy a mover una luz porque me cargaría el vídeo, pero imaginaos que estéis leyendo, ¿vale? Con un foco de luz directo las páginas para poder verlas bien. No vais a poder leer bien las páginas porque el brillo está reflejando tanto que no tiene ningún sentido. Pero es que no sé si os dais cuenta que el tono general, en cuanto a los colores, las tintas y demás que tiene el cómic, es más bien oscuro. Tiene unas sombras muy cargadas, tiene un tono muy oscuro, entonces es como que este cómic te fuerza prácticamente a necesitar leerlo en una tablet o en un formato digital para poder disfrutarlo bien. Yo creo que este papel tan ultra brillante que escogieron es un error bestial, pero bueno. Me voy de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a dejar de hablar del mundo real y hablemos más de la historia. Hablemos más de la historia, que yo creo que es un poco lo interesante. A nadie le interesa el papel. Vale. Os decía que me ha resultado un tanto extraño este Kick-Ass 3, en el sentido de que no sé si es una especie como de resaca del éxito que tenía la historia a raíz de sus dos entregas anteriores y las películas que habían funcionado muy bien. Y mi problema con esta historia es que me da la sensación como de que intenta cerrar todos los círculos, pero llega un punto en que, ¿cómo decirlo? Se toma en serio a sí misma. Esa sería un poco la explicación. Es como que mi sensación es como que Kick-Ass 1, por ejemplo, era muy violenta, pero era muy graciosa, entre comillas. Podríamos decir que el gran clásico imprescindible es la primera parte, ¿no? Kick-Ass 2 era mucho más violenta, mucho más extrema, mucho más exagerada, era mucho más, digamos que contaba con, no sé, el entendimiento por parte del lector de que lo que estaba leyendo no dejaba de ser una parodia, un cómic que no podía ser de ninguna de las maneras, ¿no? Tomado como un cómic serio. Y bueno, pues lo llevaba a niveles muy bestias, moría un montón de gente, había masacres en las calles, había escenas que eran esta mezcla de humor y ultraviolencia que yo creo que a mí siempre me ha gustado mucho, porque, no sé, creo que hay que tener un poco de distinción de la realidad. Y en este Kick-Ass 3 la sensación que he tenido es que la historia como que se sobreexplica mucho. O sea, como que da la sensación de que los personajes, especialmente el protagonista y sus amigos, necesitan explicar mucho que son unos frikis, que han leído demasiados cómics y que su única aspiración es convertirse en superhéroes y emular a los personajes que han leído, pues, de guionistas tipo Frank Miller, ¿no? Hay gente así. Especialmente graciosa es la secuencia en la cual... Las secuencias, que son varias, en las cuales intentan copiar, no sé si os acordáis de... Cuando Batman se presenta a la mafia y a los criminales de Gotham que están cenando en un restaurante de lujo y aparece Batman y da su gran, ¿cómo sería? Su gran monólogo solemne para asustarles y darles a entender que la ley ha llegado a la ciudad, ¿no? Y es gracioso porque están como obsesionados los chicos en ser como Batman y en querer emular esa solemnidad, ¿no? Y ese rollo súper serio y súper respetable que ven en ese personaje. Y es como que está, a mi gusto, ya os digo, está como sobreexplicado, como dando a entender que las cosas que pasan en este cómic no son realistas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es como cuando te explican un chiste. Te dicen una cosa que es súper seria, súper bestia, súper llena de momentos extremos y al final te dicen, pero era broma, ¿eh?
Este cómic a mí me ha sentado así. Es como que se ha perdido el sentido divertido de mira qué burradas están pasando, qué barbaridades, vamos a reírnos mucho y demás. Y aquí de pronto es como que todo parece de pronto como que encaja en un contexto mucho más coherente. Podríamos decir casi que es casi un resumen de cómo ha sido la transición entre la década pasada y esta en cuanto al humor, ¿no? El tipo de chistes y el tipo de humor que era válido en Twitter, por ejemplo, o en redes sociales, y el tipo de humor que es válido a día de hoy. No sé exactamente de qué año es esta tercera parte. Vamos a mirarlo. Una vez más. Biblioteca a tope. Que nos da unos materiales aquí en Santander. Este cómic está publicado, si es que tampoco es de hace mucho, este cómic está publicado en 2013-2014. Realmente no es, en esta época todavía el humor era muy sin filtros, era muy bestia, entonces tampoco le veo demasiada justificación a que de repente necesite como echar esa velocidad abajo y necesitar, no sé, que los personajes tengan más contexto y se expliquen, ¿no? Ahí es donde sí que se notan algunas diferencias, algunas decisiones que tomaron, sobre todo en el final de la historia, por ejemplo, entre la película y el cómic. El cómic, bueno, yo digamos que casi prefiero la dirección que toma la película, no voy a haceros más spoilers, pero bueno, me resulta un poco extraño. Ya os digo, en este caso la gracia es, o la no gracia, no sé, es como que de pronto hacen una línea en la arena y definen claramente quiénes son los malos y los buenos. Y definen que por qué los buenos en realidad cuando hacen este tipo de cosas están equivocados. Y cuál es el proceso de madurez que tienen que llevar para dejar de pensar que pueden tomarse la justicia por su mano, la justicia es mala, niños no saltéis por la ventana porque no podéis volar como Superman. Es un poco este rollo, ¿sabéis? No sé si es una especie como de necesidad de justificación, pero a mí me resultó, desde luego, es la parte menos violenta de la trilogía, es la parte menos divertida de la trilogía y es la parte menos absurda de la trilogía. Es como un cierre que, bueno, a ver, Mark Millar, antes de nada, es un buen guionista, entonces en ningún caso es un mal cómic, o sea, es un cómic que se lee fantástico y de hecho, si te enganchas con Kick-Ass 1, continuaste con la 2, no leerte el 3 es perder el tiempo absolutamente. Es perder el tiempo porque, claro, está bien, sigue siendo un buen cómic. Pero ya os digo que en lugar de ser una especie como de super explosión final, la traca final, guardarlo mejor para el final, a mí me ha parecido un poco, a pesar de que estáis viendo aquí, que tampoco es que sea de repente un cómic blando, no lo es. Sigue teniendo secuencias bestiales, pero nada que ver con la parte anterior, nada que ver. Sí se habla más del pasado de Hit Girl. Otra de las cosas, por ejemplo, se cuestiona más la figura, que no hacía falta, se cuestiona más la figura del padre como un loco que la convirtió en una máquina de matar. De pronto es como que empieza a haber un razonamiento como más realista. Era algo que por contexto ya se entendía bien, ¿no? En la primera parte, que era una panda de colgados y que simplemente, pues que era un mundo pues como el de John Wick, por ejemplo. El mundo de John Wick no es un mundo realista. No necesitamos que nos expliquen que la realidad no funciona así, ¿no? Y aquí es como que, no sé, igual me estoy centrando mucho en este vídeo y está pareciendo una crítica. Es un cómic divertido en todo caso, ¿eh? Pero ya os digo, hay un cambio de tono ahí que me resulta extraño. Me resulta bastante extraño. A nivel gráfico, se mantiene en nivel de calidad. Se mantiene. Bueno, John Romita sigue estando... Es que John Romita, chicos. John Romita Jr. es un boss. Es un boss, además, que es que tiene una cantidad de años siendo un número 1 del cómic increíble. Una de las trayectorias más largas en este negocio. Y aquí pues sigue estando a un nivel bestial. Tal vez un peldaño por debajo de la primera a la segunda parte, pero ni se nota porque es que John Romita Jr. es magistral. Y nada, poco más que decir, la verdad, me está quedando un vídeo corto, pero hay poquito más que decir, sin contaros la historia. Hay momentos de redención de personajes, cosa que no me termina de gustar mucho. ¿Recordáis cómo se llamaba el malo, ¿no? El antagonista de la anterior historia, que tenía el mejor nombre de la historia, el Motherfucker, tenía el mejor nombre de la historia de los malos. Hay un momento de redención también. Los personajes, es que de pronto es como que toma sentido la historia. Es bueno, no sé, a mí que me estaba gustando el tono surrealista y exagerado de las partes anteriores, me resultó un poco extraño. Y sí me gustó la secuencia final. Bueno, la secuencia final evidentemente es muy bruta, pero sí me gustó el concepto de que, vale, de que el protagonista madura y decide que esta vida, pues que no deja de ser una especie como de evasión fantasiosa, ultraviolenta, y se ve que Hit Girl, pues que va a continuar con la búsqueda. Esta secuencia final está muy guapa, que después de haber habido un montón de muertes y de destrucciones,
está como los típicos títulos de crédito en los cuales se ve pues que los protagonistas todos siguen vivos y todos están bien y que todo es buen rollo y que todo fantástico. Esto es amable, te lo estás leyendo y además en el contexto del cómic está guay. No deja de ser una parte más de ablandar un cómic que tal vez en la segunda parte se haya puesto demasiado bestia. No sé si será porque el perfil de lector de estos cómics igual era un poco más joven de lo que ellos esperaban, no lo sé exactamente. Pero bueno, la cosa es que acaba de una manera relativamente amable, se cierra bien el círculo de historias y eso es lo más importante, ¿no? Digamos que si Kick-Ass 1, para mí el clásico, si te tienes que comprar uno, que no te tienes que comprar nada, lógicamente, pero si quisieses comprarte uno, el 1, por ejemplo, para mí sería el clásico, sería lo fundamental. Marc Silvestri aquí haciendo la portada, que bueno. El número 2 está bien, o sea, para mí el 1, por ejemplo, sería un 8, Kick-Ass 1. El 2 sería seguramente un 7, esta portada de Duncan Fegredo es, buenísima, es que es buenísima esta ilustración. Y a este, es que a este no le pondría más de un 6,5 o algo así. Este a mí me pareció el más prescindible de los tres, siendo divertido aún así, está bien. Es un cómic que está divertido, se deja leer. Como se dice por ahí, ¿no? Se deja leer. Un cómic entretenido. Y poco más, la verdad es que había empezado el vídeo diciendo se cierra el círculo final de la trilogía, se vienen cosas grandes, y al final ha sido un cómic un tanto, pues eso, y tanto un cómic y un vídeo, un tanto en plan como anticlimático, pero bueno, Kick-Ass, ¿qué más queréis, chavales? Si no lo habéis leído, pues id a la biblioteca, como soy yo, compraoslo, conseguidlo de la manera que sea, que ya sabéis que hay muchas formas hoy en día de conseguir los cómics y poder disfrutar de estos materiales. Y nada, yo creo que salvo que veamos los cómics de Hit Girl, que después sí que se han publicado, de momento con este universo de personajes vamos a hacer un pequeño parón, ya volveremos, supongo, pero bueno, lo de siempre, si me he dejado cosas por decir, que han sido millones y millones, soy consciente. Si os apetece hablar de otra historia en un futuro, si os ha gustado, si no os ha gustado, si cualquier cosa, lo que sea, ponedmelo en comentarios, vamos hablando de más cómics y de más nerds ultraviolentos, que es lo que nos gusta. Y nada, seguimos en contacto, amigos míos. Volvemos en un futuro con más cómics, más personajes coloridos y más, pues sin sentido. Pasadlo bien, amigos míos. Nos vemos pronto. Un abrazo.